¿Es posible optimizar nuestras decisiones basándonos solamente en datos? ¿El análisis de datos nos lo dice todo? Napoleón dijo algo así como que el 90% de una guerra es la información. ¿Es cierto esta afirmación llevada al mundo actual? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Interés Compuesto. Hoy hablaremos con un buen amigo ya desde hace bastante tiempo de datos, de baloncesto y bueno, un poco de la vida en general. Pero primero voy a hacer una pequeña introducción. Alguien cercano me dijo hace poco que los datos no lo son todo, que existen las personas. Estoy de acuerdo, al menos de momento y mientras la inteligencia artificial general no exista. Y es que estos datos se han hecho cada vez más importantes, pero no deciden por sí mismos, hay que interpretarlos. Para poder interpretarlos necesitamos un conocimiento y un objetivo del análisis, además de que las variables que analicemos estén correlacionadas y haya una causalidad válida. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo voy a explicar con ejemplos. En 2018, dos australianos vieron que existe una relación entre el número mensual de ahogamientos en una playa con la cantidad de helados vendidos en el mismo periodo. Bueno, parece un estudio algo extraño, ¿no? Pues sí. Los helados no causan el ahogamiento, ni a la inversa, sino que las personas comen más helados en los días calurosos, cuando también es más probable que vayan a la playa a nadar. Entonces, las dos variables, la venta de helados y los ahogamientos, están correlacionadas, pero una no está causando la otra. Otro caso, o otro ejemplo, podría ser un estudio de 1999 que mostró que los niños menores de 2 años que dormían con luces nocturnas tenían más probabilidades de tener miopía. Bueno, la gente que leía esto pues quitaba las luces nocturnas de la habitación de sus hijos, claro. Pero más tarde, otros investigadores demostraron que los padres miopes tenían más probabilidades de mantener sus luces encendidas por la noche, o sea, los que no veían eran ellos. Bueno, pues puede ser que los padres fueran una causa común de luces nocturnas, y que sus hijos fuesen miopes no por la luz, sino por herencia genética, ya que sus padres lo eran. Llevado al ámbito empresarial, existen cada vez más herramientas y muy conocidas para analizar datos, como pueden ser los cuadros de mando o los cuadros de mando integral. ¿Qué son? Pues un cuadro de mando nos dice lo que estamos haciendo, y un cuadro de mando integral es algo más complejo, nos diría pues cómo lo estamos haciendo. Un ejemplo sencillo de entender puede ser el de un coche. El cuadro de mando son los datos de salpicadero. Nos dicen la velocidad, si tenemos gasolina, si hay una rueda con poca presión. Por otro lado, el cuadro de mando integral nos daría información de algo más interpretada y compleja y que nosotros hayamos pedido, como si vamos a la velocidad objetivo y si llegaremos a donde queremos a la hora exacta, o si es lo más óptimo echar gasolina ahora aunque tengamos el depósito a la mitad, por la razón que sea. También existen técnicas para analizar o programar esos datos, como son pues, el análisis de correlaciones, de regresión, de escenarios, pero todas con el objetivo de conseguir comprender lo que nos quieren decir esos números o gráficos que hemos conseguido sacar a través de los datos. No voy a extenderme mucho más, ya que el invitado de hoy nos va a hablar de todo esto que es a lo que se dedica y además aplicado al baloncesto y al deporte. Jorge Lorenzo es entrenador de baloncesto con una larga trayectoria, integrante de la selección española absoluta, recién campeón del mundo en 2019, es fundador de la empresa Basket Touch Solutions y se ha especializado en análisis de datos y estadística avanzada aplicada al baloncesto. Bueno, pues vamos a hablar sobre sus experiencias, cómo se aplica la estadística en escenarios deportivos reales, qué ha creado con su empresa y cómo lo ha llevado a la selección española, anécdotas reales y algo que se me ocurrió, que son unas preguntas que haré a todos los invitados, a modo de la resistencia, pero a nuestra manera. Así que empezamos. Buenas, Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Pues muy bien, encantado de compartir aquí contigo y con todos vosotros unos minutos. Muy bien, pues si quieres cuéntanos un poco quién es Jorge, cómo has llegado hasta aquí, cómo has llegado a ser campeón del mundo, dónde has pasado, qué otros objetivos te pones a futuro. Bueno, pues yo empiezo a entrenar con 16, 17 años aproximadamente aquí en Avilés, en Asturias, y a partir de ahí pues empiezo a entrenar equipos de todas las categorías, desde minis hasta senior en Primera Nacional primero y después en EVA aquí también en Asturias. Y llegados al punto necesitaba un poquito más retos, ¿no? Fuera de lo que era aquí Asturias, y me fui a entrenar en Madrid.
paso 2 años aproximadamente en Madrid y lo compatibilizo con el tema de la selección, primero con las categorías de formación y después ya con la selección absoluta desde 2017. El otro día, echando la mirada atrás, llevo con la selección pues como 12 años ya y bueno, pues entre otros jugadores, uno de ellos a los que conocí fue a ti, a Carlos, Efectivamente. desde los 12 años, allí en la primera concentración que tuvimos en Cuyel. Y bueno, a partir de ahí, pues he ido trabajando con diferentes selecciones hasta llegar a la selección senior. Y bueno, lo que me comentabas del Mundial, pues no te haces a la idea hasta llevar un tiempo después de que pase todo eso, porque una vez allí en el Mundial todo va muy rápido. Pero el primer momento que nos damos cuenta, o que yo personalmente me doy cuenta de la importancia y de la relevancia que tiene todo esto, fue cuando llegamos a Madrid y nos recibieron en el aeropuerto los bomberos con las mangueras por allí echando agua sobre el avión. Después en Madrid con el autobús. Bueno, es algo que no sé si alguien sueña. Yo sinceramente no lo había planteado que pudiera estar en esa situación, pero que una vez que estás ahí es una gozada y poder vivir eso es una pasada. Sí, sin duda. Además, yo me acuerdo de ir dando pasos poco a poco y de ir comentando contigo, o tú me ibas diciendo, pues voy a la siguiente ventana, luego voy al Mundial. Y de repente, meses más tarde, años más tarde, ganas el Mundial y alguna conversación de, tío, te estás dando cuenta de que eres campeón del mundo. O sea, de que no sé, es algo, pues no sé si se aspirará mucho más, o Olimpiadas, o no sé, NBA, Euroliga, pero campeón del mundo es algo... No sé, lo hablábamos con otros, pues con los otros entrenadores y con Sergio también, que es complicado ahora lo siguiente, ¿no? Porque lo que ha sido el Mundial ha sido ser el primero, o sea, que lo siguiente va a ser complicado, ¿no? Vas a tener o medalla de oro, o si no, lo siguiente va a parecer que es menos, pero bueno, al final... Sí, hay que bajar las expectativas ahí. Sí, es una experiencia que, vamos, vivirla, el privilegio de poder vivirla no la tenemos muchos, pero una vez que estás dentro es algo que, vamos, que de las cosas que dices que vas a contarle a tus hijos, a tus nietos y hasta al panadero si hace falta, porque claro, los amigos tuyos contarán que tiene un amigo que es campeón del mundo. Claro, eso es algo que a mí me resultó muy interesante y muy, muy bueno de vivir, que al final yo sabía que había gente que lo estaba viendo en España y que me conocía, pues amigos, amistades y familiares, y que eso era también un síntoma de orgullo para ellos, ¿no? Y para mí poder, pues bueno, que ellos sintiesen ese orgullo de conocer a alguien que estaba ahí disfrutando y que era algo muy, muy bueno para todos, pues era también muy, muy interesante para mí. Pues sí, por supuesto. De todas formas, hablando un poco sobre esta idea que nació, por la que nació el podcast y un poco si podíamos hacer un programa conjunto, el tema en el que nos íbamos a basar era un poco el análisis de datos, porque bueno, además de todo lo que nos has contado, digamos que tú eres un avanzado en el tema de estadística, de análisis de datos y bueno, no sé si nos puedes contar un poco qué es para ti la estadística, el análisis de datos, de dónde te nace todo esto también. A ver, yo empiezo a tener un poco de relación con el tema del análisis de datos cuando llego a la selección con las ventanas. Nosotros hacíamos un trabajo de rendimiento de sistemas y de quintetos, y bueno, utilizamos una herramienta que era un poquito pues antigua, ¿no? Que era un poco difícil, y nace la idea de crear otra. Entonces, a partir de ahí empiezo a profundizar más en el tema del análisis de datos, analizar más información de la que anteriormente se estaba analizando, de jugadores, de quién podía finalizar, de quién podía hacer más cosas, ¿no? Para poder después cruzar toda esa información y poder
pues bueno, darle los datos y esa información a Sergio para después en el partido. Y ahí es donde empiezo a indagar, porque al final yo soy entrenador, no tengo ninguna formación en cuanto a estadística, ni yo estudié otra cosa, estudié tema de empresa. Sí, pero digamos que siempre estuviste un poco vinculado al tema scouting. Incluso a temas audiovisuales. ¿Y cómo llevas tú esta aplicación de datos al baloncesto? ¿Cómo crees que se aplica? A ver, actualmente toda esta información es algo que es público y al final el kit de la cuestión es el tratamiento de esa información y después cómo la visualizas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora de esta fase de la ACB lo que estoy haciendo es pues el análisis de todos esos jugadores que están participando y al final buscas encontrar patrones y buscas encontrar comparaciones de jugadores para después, pues bueno, el trabajo que hago también con la federación, poder tener un seguimiento, que es importante también ver lo de los jóvenes, de gente que pueda estar en otras situaciones, ¿no? Y esto al final, pues bueno, esa acumulación de datos te permite ir viendo pues tendencias y detalles que, pues bueno, que puedan encajar en el perfil del jugador, la necesidad de un equipo, por ejemplo, que tenga por determinado jugador o determinada posición, y todos estos datos ayudan bueno, que una vez acumulados ves qué perfil es, dónde son sus puntos débiles, sus puntos fuertes. Nosotros esto lo utilizábamos también en la selección para el análisis individual de los jugadores y pues bueno, determinar si ese jugador en concreto pues era un jugador, por ir a algo muy sencillo, ¿vale? Si era un jugador que le tendríamos que defender de una manera el close out, por ejemplo, nosotros lo definíamos en 3 puntos, si era rojo que era un tirador, si era verde que era un jugador que podíamos defenderle un poco más lejos, si era ámbar pues tenía la capacidad de poder tirar y poder penetrar. Entonces con esa información luego vas creando perfiles de jugadores para, pues eso, lo que dices, pues en el caso del scouting para poder tenerlo planteado durante el partido, y después para el caso de posibles fichajes y de directores técnicos, pues también tener esa información y buscar perfiles que se adapten a las necesidades de los equipos. Sí, y bueno, pues claro, en nuestro caso, o gente que esté escuchando este programa ahora mismo, que conozca el baloncesto, que esté en el mundo del baloncesto, pues bueno, el hablar de datos baloncestísticos o estos términos genéricos que estamos utilizando, lo entendemos, pero para alguien que no sepa baloncesto, que un ejemplo de los datos que se analizan bueno, o de cómo se hace, cómo podría decírselo. Esto lo podemos asimilar al mundo de la empresa, porque al final es información numérica que tú después visualizas de determinada manera para sacar conclusiones. Actualmente estoy utilizando una aplicación de Business Intelligence que se llama Power BI, que es de Microsoft, y es la que utilizan las grandes multinacionales para ver el tema de su rendimiento de ventas, de su... Sí, los cuadros de mando. Sí, cuadros. Eso es para generar exactamente eso, cuadros de mando en los que puedes hacer un seguimiento de determinado producto. Si esto lo aplicamos al baloncesto, nuestro producto puede ser un jugador. Nuestro mercado puede ser una liga. Y si juega en 2 ligas, pues ver esa diferencia en esas 2 ligas. O sea, al final, la idea de este seguimiento de análisis de datos de jugadores en concreto se puede asimilar a eso, ¿no? A una empresa que el producto en este caso pues sería el jugador, lo podríamos pensar también para el partido. Bueno, sí, un poco ¿puedes poner algún ejemplo de algún dato en concreto que se analice? Ya sé que son muchos, pero bueno, para que alguien se haga un poco una idea, algo genérico. Bueno, pues algo muy genérico del tema de jugadores, pues podríamos analizar o comparar los puntos por minuto que un base mete en un partido, ¿no? Eso, por ejemplo, una de las cuestiones
que estoy analizando es esa en la fase y, por ejemplo, Jul es el mejor en esto, ¿no? El que mayor capacidad tiene para anotar por minuto que juega, y en la gráfica es una gráfica de burbujas en la que se ve pues que él está arriba del todo, ¿no? Ese sería, por ejemplo, un ejemplo. Sí, es un ejemplo fácil de entender. Luego, claro, decir que luego se puede complicar todo lo que queramos, porque ya no es solo los puntos que mete alguien, sino los puntos que puede generar o los puntos que mete con un quinteto en concreto o con X sistemas. Ya eso ya es un mundo que es un poco a lo que vamos, pero bueno, que para explicarlo el ejemplo está perfecto, yo creo. ¿Y tú crees que esto, el análisis de datos, la estadística avanzada, ha llegado para quedarse? Esto es un poco como la película esta americana de fútbol americano que se llama Moneyball, ¿no? Que hacían un equipo ya solo a base de estadísticas y bueno, no voy a hacer spoiler, pero está... Sí, era de béisbol, bien. ahora que me acuerdo era de béisbol. De béisbol, eso es, perdón, sí. Pero incluso cambiaban a jugadores de posición, pues le decían que iban a ser más eficientes en otra y todo a través de las matemáticas y de la estadística. ¿Tú crees que esto es así de verdad o es un poco que solo es una película? Bueno, yo creo que esto es así, y lo que pasa que también lo que hablábamos antes de que al final no somos robots y esto se trabaja con personas, ¿no? Hay muchos factores que no se pueden cuantificar ni que se pueden visualizar en ese tipo de estadísticas, ¿no? Por ejemplo, si el otro día escuchaba a alguien que decía que hablando con un jugador había tenido una mala semana familiar, había tenido problemas con una enfermedad de su hija, etcétera, etcétera. Entonces, el rendimiento que había tenido esa semana había bajado. Claro, esto no lo puedes controlar ni lo puedes analizar con ninguna métrica ni cosas de estas de estadística, pero creo que es algo que ha venido para quedarse y cada vez con más importancia, y que, bueno, también hay que ser capaz de discernir que la utilidad que tiene con la importancia que le tienes que dar después para tomar decisiones, ¿no? Porque al final dependes de personas y está muy bien y esta película es un buen ejemplo, pero bueno, hay otras cosas que se le escapan y bueno, que no se pueden controlar con esta información. Uh-huh. Decir también que esta información no solo os ayuda a ver los fallos o los aciertos del propio equipo, sino que también puedes analizar también a los rivales, y esto es algo que bueno, que para el que no esté familiarizado con el deporte o baloncesto en particular, es algo que se hace mucho, ¿no? El scouting, sí. el análisis del rival cada vez más al pormenor, y esto es algo que ayuda pues totalmente, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, para el tema con la selección en el Mundial, una de las cuestiones que analizábamos era los quintetos, ¿no?, de juego del equipo rival. Entonces, ¿cuándo eran más productivos determinados jugadores con quién durante la propia competición? Uh-huh. Entonces, al final, esto te da una información muy importante porque nosotros podíamos predecir un poco, entre comillas, cuando estaban determinados jugadores en pista y cuándo salían, en qué momento del partido salían, ¿no? Uh-huh. Si estaban al inicio, si estaban al final del cuarto. Entonces eso al final es una información estadística también del equipo rival que te ayuda a planificar también tu partido y cómo querer pues defender determinadas situaciones contra determinados jugadores. Bueno, es algo que es importante también para utilizar con estos datos. Pues sí, totalmente de acuerdo. Luego es cierto que existen excepciones y que existen cosas que tampoco puedes controlar. O sea, a Navarro cuántos scoutings le habrán hecho a lo largo de su vida, y al final pues el talento o sí, esa cualidad innata, o a Kobe Bryant, bueno, existen muchas cosas que no puedes parar, pero todo lo que esté en tu mano al final un poco
un poco como en todo, ¿no? Que todo lo que esté en tu mano, pues hacerlo y el resto, pues, oye, ya se verá. Sí. Sí, sí. Y bueno, un poco, si quieres, podemos hablar ya sobre la aplicación que has creado y que estuvisteis usando tanto en las ventanas como en el Mundial. Que Sí. nos cuentes un poco en qué consiste, qué es los datos cuáles son los datos que te da, cómo lo haces. Bueno, la aplicación al final ha crecido un poco, se ha convertido en un software un poquito más complejo, ¿no? Se llamaba Touch Analytics, y la idea era un poquito seguir con la línea que estábamos haciendo en la selección del análisis del rendimiento táctico y de jugadores. Entonces, lo que creé fue una solución para poder recoger esos datos en directo en el partido, ¿no? Entonces, al final lo que nosotros recogemos con la aplicación son todos los sistemas, tanto nuestros como del rival, así como todas esas situaciones que generan esos sistemas, y todo eso está unido al más menos de quintetos y de jugadores. Entonces, al final, lo que nos facilita mucho es cruzar toda esa información para después utilizarla en el descanso, en este caso, y después a posteriori también para poder hacer análisis pues más profundos, ¿no? Entonces es una aplicación que la ventaja que tiene es que se puede hacer en directo, que hemos creado una serie de procedimientos para poder hacer la recogida de todos esos datos en directo, porque son muchos datos los que recogemos. Y bueno, es algo que utilizamos en el Mundial, como bien dices, en las ventanas, algo que Sergio siempre ha utilizado, y la toma de datos había sido otra, y que hemos enriquecido un poco, pues bueno, sabiendo quién es el jugador que finaliza, sabiendo los 5 jugadores que están en pista, contra qué jugadores, toda esta información después la pasamos a un panel que tenemos, que vemos en el descanso, que en este caso yo filtro y voy informando a los entrenadores de ataque, de defensa, de situaciones especiales, cuáles son los puntos fuertes que hemos estado teniendo durante el partido, los problemas que hemos tenido con el rival. Y con toda esa información, Sergio elabora su discurso para entrar en el vestuario con los jugadores y dar la charla del descanso, y después para el postpartido. Sí, has mencionado que sirve para el descanso, que sirve para después, para analizar. Y bueno, en este caso, yo sé que también sirve para antes, ¿no? También para prepararlo incluso. Sí, lo que nosotros podemos hacer también es el scouting del equipo rival para ver cuáles son sus fortalezas, ¿no? Al final es importante tener, pues bueno, en qué lugares son los que más centran su atención, qué jugadores son los que más impacto tienen en los partidos, ¿no? Y esto al final creamos pues toda esa información para realizar un plan de partido que va en consonancia con el rival y con cada jugador. Sí, incluso ya cambias los parámetros de ese partido o de la aplicación para la toma de datos de ese partido en función también a veces del rival o de tu estrategia para ese partido en concreto, ¿no? Sí, un poquito de las necesidades. La idea un poquito del software era poder personalizar al máximo cada uno su software, ¿no? Y para los equipos rivales, pues en muchas ocasiones necesitamos determinada información, profundizar más en determinada información que en otros rivales, porque al final, pues bueno, contra Serbia, por ejemplo, queríamos saber hasta el máximo detalle de cómo llegaba el balón a Belicha o cómo llegaba el balón a Bogdanovic, y ese análisis lo hacíamos previo con esta herramienta también. Sí, muy, muy interesante. Y no sé si lo querrás contar por aquí, pero bueno, yo te lo pregunto. Si está ya en el mercado, si es algo exclusivo, si... Bueno, Actualmente, ¿cómo lo llevas? Actualmente ha habido un primer paso con una versión algo reducida. Lo que pasa que aprovechando este parón obligado de la pandemia, pues hemos aprovechado para
para actualizar y para mejorar varios aspectos del software, ¿no? Entonces, actualmente no está en el mercado. De hecho, estamos esperando a que Apple nos lo valide la última actualización para poder lanzarla y poder estar ya en el mercado al 100%, ¿no? No es algo exclusivo porque la idea era pues poder llegar al máximo número de personas que lo quisieran utilizar, y para eso es un poco la personalización del software, ¿no? Al final, la información que nosotros recogíamos en el Mundial para un equipo amateur, para un equipo de formación, no es necesaria, incluso es contraproducente quizás, y lo que sí hemos hecho es dividir todo el software en determinados bloques para poder utilizarlo en todas las categorías, ¿no? Sí. Para nosotros es importante, por ejemplo, en un equipo junior, pues saber cuántas finalizaciones hemos fallado en el lado izquierdo o en el lado derecho. Esto es algo que nosotros podemos reflejar para saber cuántas situaciones de juego sin balón hemos generado en un partido. Toda esta información, que son conceptos que son muy interesantes y que son importantes para el tema formativo, pues lo podemos analizar. Y además, individualmente, bueno, por cuartos, por, como te decía, por zonas del campo, por distancias también. Bueno, y hay bastante información que se puede ir desgranando a niveles, y que la idea es poder llegar al mayor número de usuarios que le pueda ser útil. Ya imagino, bueno, además de poder disponer del software cuando esté en mercado, perdona, también existe otra, no sé si es barrera de entrada o qué es, pero es el saber hacerlo, ¿no? El know-how. Eso también yo sé que tú, bueno, estás dando activamente cursos sobre esto mismo, sobre análisis de datos y estadística, y que creo que también, ¿no?, puede ser o es importante a la hora de ya no solo tener la herramienta, sino saber qué datos tienes que recoger, cómo interpretarlos, sobre todo. Sí, por eso te comentaba al inicio que lo que había iniciado como una aplicación ahora ha crecido un poco en cuanto al software y también en cuanto a las opciones de tener más herramientas, ¿no? Al final, Basket Touch Solutions Spain se creó para una aplicación, y ahora pues también tenemos o estamos haciendo cursos un poquito online para el tratamiento de los datos, que nos genera la propia aplicación, de los datos que podemos recoger de estadísticas. Bueno, generar también algo un poquito más grande relacionado con el baloncesto y relacionado para todo el mundo, ¿no? Para acceder desde un equipo infantil de cualquier parte de España a un equipo campeón del mundo, que fue cómo se inició la cosa. Sí. Bueno, pues luego ya dejaremos tus redes sociales, tu página web, para que la gente pueda seguirte y seguir un poco la evolución de la aplicación. Bueno, así la gente que quiera continuar siguiendo o viendo la evolución de la aplicación o tu evolución puede seguir haciéndolo, aunque de momento no tengamos demasiada audiencia, pero bueno, quizá algún día esto crezca. Y bueno, un poco, no sé si puedes ponernos ejemplos reales que ha pasado con la selección o con cualquier otro equipo que tengas, así un poco que dé una información más precisa. Bueno, yo, aparte de estar con la selección, este año estaba entrenando en Madrid, en Centro Básquet Madrid, y llevaba un equipo de primera nacional. Entonces, bueno, hacíamos un seguimiento muy escaso en relación a lo que hacíamos en el Mundial, obviamente, del tema de quintetos, ¿no? Y yo ese equipo no lo conocía. Cuando me lo ofrecieron, bueno, pues me hablaron de un poco
en general de los jugadores y demás, pero no lo conocía mucho más allá de eso. Y bueno, había un jugador que era importante y bueno, pues para mí era un titular indiscutible. La cuestión era que haciendo el seguimiento de los números, del tiempo que jugaba y del rendimiento que tenía durante los primeros partidos de la competición, pues veíamos que saliendo del titular acumulaba más puntos, o sea, más minutos, perdón, de los que acumulaba si salía de suplente, ¿no? Entonces, hablándolo con él, le comentaba esta situación, ¿no? Y él me decía que no le importaba salir desde el banquillo o de titular, lo único que quería, pues bueno, seguir creciendo y jugando, ¿no? Entonces, lo que planteamos fue cambiar ese primer equipo titular y meterle a él en la primera actuación. Un poquito la idea que hacíamos con Sergi Llull en el Mundial, que finalmente él, tanto uno como el otro, sacaba mucho más rendimiento en cuanto a tiempo, en cuanto a porcentaje de anotación, en cuanto a puntos, saliendo del banquillo, ¿no? Y es algo que fuimos definiendo con el tiempo, con esa información. Para ir un poco al otro extremo, pues en el Mundial, alguna de las planteamientos que hicimos para los diferentes partidos, por ejemplo contra Serbia, era definir que en el momento que Belice salía a pista, nosotros íbamos a sacar a Víctor Claver. Entonces era algo automático que hacíamos como planteamiento de partido. El scouting que habíamos hecho era que en el momento que Belice estaba en pista, jugaban como mucho más abiertos, jugaban como una amenaza mucho más importante desde fuera, y creíamos que Claver pues podía frenar esta situación y cambiarles un poco la idea de juego de Serbia. Para la final, pues lo mismo. Para la final, Claver había sido titular durante casi todos los partidos, quiero recordar, y el planteamiento fue salir con Piro Oriola para poder defender a Dek para poder defender a Scola, y entonces cambiarles también un poco la idea de juego. Cuando salía Dek tenía que salir Claver. Entonces era un poco el planteamiento partido que habíamos hecho para pues tanto Serbia como para Argentina, partiendo de primero los datos que habíamos recogido de los partidos anteriores, de los quintetos que habían tenido ellos y de los quintetos que también habíamos tenido nosotros, ¿no? Entonces esta información es un poquito el ejemplo y el cómo plasmamos todos estos datos en lo que es en la pista posteriormente. Muy interesante. Además, creo que tiene unas posibilidades casi infinitas y muchas variables posibles, ya no solo en defensa, sino cómo atacó ciertos momentos, lo que decías antes de los quintetos. Bueno, luego ya también es un poco lo que te venga a la cabeza o el tiempo que le eches, que ya, además yo me acuerdo o sé, vamos, que sueles, cuando estás en trabajo activo y en competición, sueles dormir más bien poco. Sí, no, esto es algo que todos los que hayan tenido contacto de entrenadores de competiciones así cortas, ¿no? De selecciones y torneos así, bueno, el tiempo es un bien muy, muy preciado, y nosotros, para poner un ejemplo, la reunión de Serbia para prepararla, pues fácilmente estuvo en 8 horas, 6, 7, 8 horas de trabajo, ¿no? De analizar todos esos puntos, nos reunimos ahora y después otro poco, y bueno. O sea, sí, ese trabajo invisible también, ¿no? Al final ahí los que duermen 8 horas o más somos solo los jugadores, ¿no? Sí, no, así, al final es un trabajo que está ahí detrás, y que luego, si sale muy bien y como salió, vas y ganas el Mundial y se reafirma todo, ¿no? Pero que es algo que sí, que el trabajo de estudio y de planificación, en eso Sergio es extremadamente meticuloso y bueno, y la verdad que es un trabajo muy, muy que está ahí detrás, pero que es muy importante. Uh-huh. Bueno, pues si quieres, Jorge, para ir acabando, también para no irnos de tiempo, podemos ir primero
a una parte que, bueno, el otro día puse en mis redes sociales, en mi Instagram en este caso, que si quería la gente podía hacerte alguna pregunta, que esta semana íbamos a grabar el programa. Y bueno, hubo varias, muchas de ellas parecidas. Yo me he quedado con dos que creo que pueden interesar. Y una de ellas es que ¿cuál es el equipo en el que has estado que recuerdas con más cariño y por qué? No es fácil. No es complicado. No es fácil, pero bueno. Puedes contestar diplomáticamente o puedes mojarte, lo que quieras. Soy diplomático. Al final, yo creo que no hay un equipo único con el que quedarte y con guardarle cariño, ¿no? De cada uno, pues recuerdas cosas de los buenos momentos, de los malos también. Al final, con lo que me quedo no es solo con los equipos, sino con todos los jugadores y jugadoras también que he podido entrenar y que le he podido transmitir algún tipo de conocimiento baloncestístico y también de conocimiento un poco de la vida, del trabajo en equipo, del crecimiento, ¿no? Que al final pasas un año en muchos casos o incluso 2 años con jugadores que los ves muchos y en los malos momentos tienes que estar ahí, como es obvio, y en los malos pues se entiende ya que se está, ¿no? Sí, bueno, puede parecer que has contestado de la forma más diplomática, pero yo en este caso tengo que darte la razón. Creo que de todos los sitios en los que al final estás puedes sacar las cosas positivas y en todos los sitios hay cosas muy, muy positivas. A ver, yo al final, pues me pasa ahora que vivo en Madrid y vengo aquí a Avilés, Asturias, y vas por la calle y saludas a gente y te paras a charlar y pues exjugadores, rivales también, entrenadores. Bueno, yo creo que en el deporte una de las grandísimas cosas que te da es pues tener contacto con tanta gente que después, pues mira, pues un claro ejemplo contigo, que nos conocemos desde hace 12 años y hemos mantenido la amistad, ¿no? Pues sí, pues está claro. Y la segunda pregunta, antes de pasar después a las 3 preguntas finales, Sí. Bueno, es que está un poco mal formulada, a ver si consigo traducirla. Digamos que si has visto que en algún momento que en tu camino te era difícil lograr tus objetivos o hubo obstáculos en el camino y cuándo fue más pronunciado eso. Bueno, siempre hay momentos complicados que tienes que seguir trabajando duro y en algunas ocasiones pues ves que hay injusticias, pero tú tienes que seguir trabajando y buscando tus objetivos. Mi objetivo no era llegar a ganar un mundial, pero mi objetivo diario era trabajar y ser el mejor en lo que hago, ¿no? Yo creo que esto es un poco la idea con la que cada uno tenemos que buscar nuestro crecimiento, y es trabajar al máximo siempre y los objetivos que te propongas, aunque haya piedras en el camino, que las va a haber, pues seguir trabajando y seguir buscando tus objetivos con ilusión, que yo creo que es algo que es muy importante, y haciendo pues lo mejor siempre para estar en lo mejor. O sea, las cosas a medias no funcionan. Sí, vuelvo a decir lo mismo, que puede parecer una respuesta diplomática, pero en tu caso, yo que te conozco, que sé cómo trabajas y sé cómo eres y nos conocemos de hace mucho tiempo, sé que es verdad que, vamos, estás delante del ordenador horas y horas y horas y días y meses, que no sé cómo no te has quedado ciego todavía, vamos. Sí, no, yo creo que es un poco tópico, ¿no? Pero... No, pero es verdad, es el camino, es la única forma y es la verdad. Sí. Y bueno, un poco entrando en las 3 últimas preguntas, a modo la resistencia, Broncano. Estas preguntas igual van mutando, tengo que pensarlo bien. Pero de momento voy a tener estas 3, a ver qué sale. La primera, ¿qué es esa cosa que siempre has soñado hacer en tu vida y todavía no has hecho? Ojo. Bueno, pues no sé, me voy a lo muy fácil, yo también. Esto. Sí. A mí me gustaría hacer un viaje de estos ahí para conocer fuera, aparte del baloncesto, que pudiera conocer varios lugares
la verdad que me encanta mucho, el tema de viajar y conocer cosas nuevas y culturas nuevas y lugares nuevos. Y eso es un sueño que tengo ahí guardado que espero poder cumplir, de irme por ahí 15 días o un mes a desconectar totalmente y poder conocer todo lo que hay por ahí. Bueno, pues esto porque ahora hay la situación que hay con el coronavirus, pero si no ya le pondríamos fecha a los dos y cogíamos unos billetes de avión, que a mí también me gusta bastante. Tuvo nota que está grabado. Vale, la siguiente, muy buena respuesta. La siguiente, ¿cuál sería la inversión que harías si te diesen ahora mismo un dinero que no necesitas? Bueno, puede ser, pues, no sé, yo haría un curso o invertiría en mi empresa o invertiría el dinero en bolsa o no sé. Esta la tengo clara también. De hecho, sí que creo que es un sueño también, ¿no? Que te toque la lotería y poder hacer el dinero lo que tú quieras, ¿no? Sí, pero esta pregunta va un poco no en el sentido de cosas materiales, no, pues yo lo que haría sería, va un poco en invertirlo en algo que te vaya a servir a ti. No tiene por qué ser un instrumento financiero ni una casa, pero en algo que te vaya a estar en mejor posición o que tú creas, ¿no? Yo lo tengo claro, lo invertiría en mi empresa, en poder pues llevar a cabo otros proyectos que tengo en mente también, pero que al final por el tema de económico no puedo asumirlo actualmente, por el tema de las necesidades de personas, ¿no? que tendría, tampoco puedo hacerlo ahora, y la idea sería un poquito eso, invertirlo en nuevos proyectos que tengo en mente que creo que son interesantes y que una inyección de dinero sería muy, muy buena para llevarlos a cabo. Bueno, pues desde aquí hacemos un llamamiento a inversores de todo el mundo, ¿no? Que quieran apostar por ti. Vale. Y la última, si solo pudiéramos tener un valor o enseñanza en el mundo, ¿cuál elegirías? Pues esta es muy complicada, ¿eh? Sí. A mí yo esto no me acuerdo dónde lo vi y lo pensé y di con no con un valor, di con dos cositas que yo creo que es lo que yo elegiría. Pero claro, como en este caso no soy yo el invitado. Ya. Una de las cosas que creo que tengo y que no hubo necesidad de elegirla fue la capacidad para hacer a la gente feliz que me rodea, que yo creo que es algo muy, muy interesante, ¿no? De poder que la gente que esté a mi alrededor o con la que yo mantenga alguna relación de amistad o familiar o cual sea la relación, pues hacerla feliz, ¿no? Y que disfrute el tiempo que pasa conmigo y que paso yo con esas personas. Y creo que es algo que no tuve la capacidad de elegir, pero que me tocó, porque creo que se me da bien, ¿no? Y que es importante también para, llevar la vida pues con estas cosas que vienen a veces tan duras, ¿no? De fallecimientos y de esta pandemia tan dura que ha venido, pues poder tener a la gente alrededor lo más feliz y lo más cómoda contigo. Pues sin duda, si todo el mundo tuviese esa enseñanza, nos iría mejor, yo creo. Así que nada, Jorge, pues si quieres nos despedimos. También sí. te amenazo con volver a avisarte para hablar de este o cualquier otro tema. Y nada, muchas gracias. Seguro que todo el mundo te da... Bueno, darle un feedback a Jorge, que seguro que le gustará. Y sí, seguro que ha gustado. A mí me ha parecido muy interesante. Es un tema que ya había hablado contigo y conocía, pero sí que hemos profundizado en muchas cosas diferentes. Y bueno, ojalá le haya servido a la gente o le haya aportado valor, tanto si eres del mundo del baloncesto o si no. Bueno, pues yo te quiero dar las gracias a ti también por este proyecto que estás comenzando y que lo hablamos en un momento y creo que es algo que
todas las cosas que se hacen con ilusión y con ganas de aprender y de compartir siempre son bien recibidas, y que seguro que va a tener muchos más suscriptores. Os dejará por aquí para suscribiros, a seguirle, y que encantado de volver a poder compartir en cualquier otro momento contigo y con toda la gente que te escucha, pues mis experiencias, un poquito mi baloncesto y también mi idea de cómo funciona la cosa esta de la vida. Muy bien, pues nada, lo dicho, muchas gracias y hasta otra, pronto. Hasta otra. Si te ha gustado el episodio, no dudes en suscribirte, recomendar el programa a algún amigo o familiar y comentar cosas que te han gustado o que cambiarías, ya que el feedback nos aporta mucho. Gracias por escuchar este programa, un episodio más. Yo he disfrutado y aprendido preparándolo y grabándolo. Tengo el siguiente ya en mente y estoy seguro de que aportará. A seguir y hasta la próxima.